En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, envía tu Santo Espíritu para poder conocerte mejor a través de la palabra y a través del evangelista Mateo, y que así también pues, nos podamos conocer como personas y también como iglesia que somos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Como estaba diciéndoos, hay que felicitar a Sergio por, digamos, la charla cuando la subió a YouTube. Está en YouTube. Si pincháis y pincháis digamos, la charla anterior, veríais cómo mezclaba lo que estaba diciendo don Ricardo, lo que estaba hablándonos, y lo mezclaba con imágenes de Tierra Santa. Es decir, y con los lugares exactos donde se supone, dice la tradición, que sucedieron estas cosas que estamos viviendo. Precioso trabajo, hay que felicitarlo, y de verdad, es también para que entremos y... porque cada vez que entramos, la verdad es que la parroquia gana en popularidad y se hace presente en los medios que ahora mismo pues tenemos a nuestro alcance y que hacen, y es una manera más de divulgar el Evangelio, de hacerlo asequible a muchísimas personas, y que también estas charlas pues sean asequibles también, o esta formación, estos encuentros sean más asequibles también pues a muchísima gente que a lo mejor por muchísimas razones no viene porque no puede venir, y otros que pues lo prefieren ver en casa tranquilamente y ya está. Pero que pongáis, que digáis me encanta, o hagáis lo que queráis, o decís no me gusta, es un rollo, pero que, vamos, que interactuéis, porque eso da más publicidad todavía, porque vuestros amigos también ven que tú has informado de algo y a ellos también les llega. Es decir, funciona así las cosas. Yo no soy un técnico en eso, ni tampoco, no es mi especialidad, y ya está. No, pero lo has explicado perfectamente. El algoritmo ahora mismo no enseña a nadie, a no ser que tenga muchas reacciones, gente que comenta, gente que pone like. Entonces, para ayudar un poco a todas las publicaciones o las difusiones que hacemos desde la parroquia, sería bueno, pues eso, hacer un comentario, poner un like, o incluso decir no me gusta, quiero cambiar esto. Pues bueno, lo se tiene en cuenta y... Es igual como, por ejemplo, también las misas, y también, por ejemplo, últimamente estoy un poco vago, o vamos, me he sumido en cuando voy por la noche ya, si no lo hago por la noche, por la mañana me crea bastante dificultad de escribirlo, y es igual como el comentario al Evangelio que os suelo pasar. Sé que Aquilino también hace algún comentario, pero lo lanza a otros grupos más privados, más de su intimidad. Aquilino es como nuestro Señor habla para un grupo de elegidos, ¿no? Y entonces por eso, pero que estaría bien que cuando también se cuelga en internet, en el Face de la parroquia, y también para que vosotros lo veáis, que simplemente que si os llega, pues entonces también que podáis también transmitirlo o picarlo o lo que sea, o a lo mejor compartirlo, no cuesta nada, y es darle también publicidad a lo que es la parroquia desde la evangelización, y no solamente desde el aspecto cultural, ¿vale? Y me callo ya, porque hemos venido a escuchar a... Bueno, pero eso al final. Y no te preocupes, que lo de la inauguración lo diré al final también, para que vosotros, formando parte de una actividad de la parroquia, también estáis. Vamos, por favor, poned, algunos ya veis, yo sé que habéis puesto vuestros nombres, otros no podéis ponerlo porque no estáis en el chat de la parroquia,
pero sí que podéis perfectamente coger el nombre, os apuntamos y así contamos con vosotros y os lo explicaré, ¿vale? Muy bien, pues nada, comenzamos. Buenas noches, y yo quiero comenzar también agradeciéndole a Sergio. Ya lo hice cuando me envió el vídeo y fue una sorpresa. Bueno, ya me esperaba algo porque me dijo, mira a partir del segundo. Y fue absolutamente extraordinario, ¿no? Porque no es ya que tuviera la paciencia de ir a buscar imágenes, sino que es que hasta las plantas que yo decía, ¿no? De esta bugambilla que está omnipresente en aquel monte, ¿no? De infinitos colores que yo no había visto jamás en mi vida más que allí. Bueno, pues hasta eso está en el vídeo, ¿no? Así es que sí, quiero comenzar agradeciéndole porque evidentemente las palabras, cuando se ven con imágenes, ¿no? Quedan todavía más marcadas en la retina, ¿no? Y este es el impacto que tiene precisamente el peregrino que va a estos lugares, ¿no? Y por eso también, tanto de don Gonzalo como mía, ¿no? Este interés de visitar estos lugares, ¿no? Y de hacerlo de manera recurrente, porque sabemos que es una experiencia única, ¿no? Ya lo dijeron los peregrinos que viajan a estas tierras desde prácticamente finales del siglo I, tratando de recorrer los mismos lugares que los peregrinos hoy en el siglo XXI también seguimos viendo, y no en vano los guías del lugar siempre, cuando se refieren a ese territorio, se habla de el quinto evangelio, ¿no? Y precisamente por eso, porque se trata de un evangelio que no está escrito en letras, ¿no? Que abrimos cuando abrimos el libro de ellos, de los evangelios, y leemos lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo, sino que pues las imágenes parece que todavía te devuelven el eco de la voz de Jesús sobre un lugar que es precisamente el entorno del lago de Galilea, del que hablamos la semana pasada, en el que caben pocas discusiones, de hecho no las hay entre los arqueólogos, ¿no? Porque si en otros lugares de Tierra Santa uno puede discutir si es un terreno determinado y si aquellas ruinas o aquella reconstrucción que se ha hecho de un determinado santuario es de verdad el lugar en donde se venera un acontecimiento determinado de la vida de Jesús, en el caso del lago de Galilea es que no hay lugar a discusión, ¿no? Porque pues yo siempre digo que son las montañas que vieron sus ojos y el agua que les llevó al otro lado del lago y que reunía a la gente en las colinas para poder escuchar a Jesús, los que se agolpaban, ¿no? Y desde luego, si un evangelio recoge de una manera pues más plástica, ¿no? Podríamos decir, el relato de los dichos y de los hechos del Señor, pues es sin duda este de Mateo, que vimos el día pasado los 5 discursos que forman los 5 pilares de su evangelio, ¿no? El sermón de la montaña, el sermón de la misión, el sermón de las parábolas, el sermón de la iglesia y el sermón del final, ¿no? Del sermón que se llama apocalíptico o el sermón escatológico. Y bueno, pues lo recordaré, pero al final, porque bueno, pues el tema que nos reúne hoy, que es el uso que la liturgia hace del Evangelio según San Mateo, vamos a ver que tiene una disposición diferente y que además
y que además pues está motivada también no solamente por recoger los puntos centrales del Evangelio de Mateo, sino un interés particular que no se ciñe a un relato de 28 capítulos, lo cual pues ya visteis el día pasado, el encuentro pasado, que fue nos resulta relativamente fácil hoy ver aquellos lugares del Evangelio de Mateo en los que recoge el Evangelio de Marcos y lo relee con otro interés diferente, porque al contrario que San Marcos, que se dirigió a una comunidad de cristianos que vivía en Roma, San Mateo no hace esto. San Mateo recoge el Evangelio tal vez basada también en algunos relatos que habían ya comenzado a circular entre las comunidades, como este otro que también le precedió y que no es el de Marcos, y que era también un texto escrito que conocemos desde la antigüedad, y que los primeros teólogos, que hoy les llamamos los santos padres, ¿no? Precisamente en reconocimiento de aquella teología que hicieron, una teología centrada única y exclusivamente en el relato bíblico, y bueno, pues aquellos primeros relatos, los santos padres encontraron también un texto al que hacen constante referencia y al que denominan el Evangelio de los dichos del Señor. Al contrario del relato de Marcos, del de Mateo, del de Lucas, del de Juan, que no solamente recoge dichos, es decir, las palabras que Jesús pronunció, sino que recoge también las acciones que protagonizó, y que vimos que, bueno, pues esto de alguna manera marcó a todos los que tuvieron la dicha de escucharle, ¿no? y de verle con sus propios ojos en aquel escenario del que estábamos haciendo referencia ahora, y que gracias al magnífico vídeo editado por Sergio podemos ponerle imágenes a las palabras, ¿no? y al lugar. Y por eso digo que no es lo mismo mostrar el hilo conductor y la coherencia interna que tiene el relato. Por eso al final del encuentro de hoy volveremos a él, porque hoy nos vamos a encontrar, no voy a decir con un relato que no tenga coherencia, que, hombre, esto sería algo así como decir que la liturgia no la tiene, ¿no? Y no quiero en absoluto decir esto, sino sencillamente mostrar la dificultad que supone el tener que conjugar en un relato coherente muchos textos diferentes, ¿no? Como la liturgia nos propone cada domingo, porque vamos a hablar solamente de la de los domingos, porque si no sería absolutamente imposible controlar lo que hoy voy a decir y que tenga un cierto sentido, ¿no? La liturgia, a partir del Concilio Vaticano II, que fue absolutamente revolucionario también en este campo, ¿no? De hecho, me atrevería a decir que fue la primera muestra de lo que este concilio iba a ser, ¿no? Un concilio, como sabéis, convocado por el Papa Juan XXIII, apenas elegido, lo eligieron el año que yo nacía, en 1958, fue elegido el Papa Juan XXIII y inmediatamente expresó su deseo de convocar un concilio, ¿no? El concilio comenzó 4 años después, en 1962. No lo concluiría él, lo concluyó el Papa Pablo VI en 1965. Y el primer gran documento que el Concilio Vaticano II publicó fue el de la liturgia, ¿no? La Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium, así la tituló el concilio, porque comienza con esas palabras, siguiendo un uso que es un uso judío. Por ejemplo, nosotros al primer libro de la Biblia le llamamos Génesis, al segundo Éxodo, al tercero Levítico, al cuarto Números, al quinto Deuteronomio. Los judíos lo denominan con otros nombres: Bereshit, Shemot, Wayikra, Bemidbar, Devarim.
¿Y qué originalidad tienen esos nombres? Pues que es la primera palabra con la que comienzan, ¿no? Uno abre el libro del Génesis y lee Bereshit bara Elohim y continúa, ¿no? Uno lee el libro del Éxodo, Shemot Bene Israel, es decir, la primera palabra es con la que se denomina el libro. Y también el Concilio Vaticano II, con las dos primeras palabras, por ejemplo la de esta Constitución, Sacrosanctum Concilium, ¿no? Con este sagrado concilio, bueno, y mostraba por primera vez algo absolutamente extraordinario, ¿no? Y es que lo primero que estos padres conciliares quisieron fue enriquecer la lectura de la palabra de Dios. Y lo hicieron de tal manera que, bueno, pues reservaron la lectura de cada uno de los evangelios para que en un ciclo de 3 años, que llamamos ciclo A, ciclo B y ciclo C, pues leyéramos todo un evangelio, ¿no? Estaréis pensando, sí, pero no son 3, son 4. Eso es. No son 3, son 4. No sabemos, los biblistas, a veces malévolamente decimos, los liturgistas no sabían muy bien qué hacer con el cuarto evangelio, porque es un evangelio verdaderamente complicado, ¿no? Y entonces lo pusieron en los 3 años, ¿no? Esto, por otro lado, vamos a ver que va a complicar, en cierto modo, el hacer una lectura como la que hicimos el mes pasado del Evangelio de Mateo, ¿no? En estos capítulos, San Mateo lee a San Marcos. Estos capítulos son originales de San Marcos y tienen una voz nueva en el relato de San Mateo. Y por el contrario, estos otros capítulos, el 1 y el 2, el 5, el 6 y el 7, el 10, el 13, el 16, 17 y 18, el 23, 24 y 25, son absolutamente diferentes a los que había contado San Marcos, ¿no? De modo que esto que el mes pasado pudimos ver tal vez de una manera muy gráfica, ¿no? Cuando se trata de mostrar el hilo conductor del Evangelio a lo largo del ciclo litúrgico, pues resulta un poco más complejo, porque ya no hablamos de una lectura, la del Evangelio, sino de una lectura del Antiguo Testamento, de un salmo responsorial con el que la asamblea reunida para celebrar la Eucaristía canta y expresa su júbilo con un salmo importantísimo, ¿no? que a veces le damos una importancia grande en la liturgia y probablemente casi nunca tanta como la que desde el principio la Iglesia quiso darle a este salmo como respuesta a la primera lectura, ¿no? Y que era de algún modo el punto de unión mediante el canto, ¿no? Algo que la Iglesia primera, la Iglesia de los orígenes, hacía siempre y solo de manera excepcional, al revés, recitaba, ¿no? Siempre cantaba el salmo y solo de manera excepcional lo recitaba, ¿no? A veces parece que en nuestras celebraciones es al revés, ¿no? El salmo responsorial siempre, de manera habitual, lo recitamos y de manera excepcional lo cantamos, ¿no? Cuando desde el principio la liturgia pensó para que no fuera de este modo, ¿no? Entonces hay cada vez más elementos que van a hacer complejo este encuentro que vamos a tener esta noche, ¿no? Que trata de aunar, por un lado, la complejidad de unos textos, que son todos ellos del Antiguo Testamento, y que en la primera lectura dominical, y que hace que los textos vayan a tener tonalidades distintas, géneros literarios también diferentes, con autores múltiples, con lenguas en las que fueron redactados, lugares de donde provienen los textos, tradiciones que se juntan, que van a hacer realmente complejo el intentar darle a un
un punto de unión a esta primera lectura que escuchamos siempre los domingos, con el Salmo responsorial que responde a ella y que hace de punto de unión con la segunda lectura, que es una lectura siempre apostólica, también en la liturgia dominical, y que culmina con el relato del Evangelio. Esto tampoco es una originalidad absoluta, ¿no? Porque en cierto modo, realmente la liturgia de la palabra de la celebración eucarística es un calco de lo que celebraban los judíos del tiempo de Jesús, de lo que celebraban este grupo de hombres y mujeres que empezaron a seguir a aquel profeta de Galilea y que durante todas aquellas primeras generaciones, y estamos hablando de muchos años, de muchas décadas, si Jesús fue ejecutado, veíamos también y hemos visto los años anteriores en que hemos tratado con otros relatos, primero con San Pablo y luego con San Lucas, centrarnos en lo que fue su vida. Jesús fue ejecutado en el Gólgota, como sabemos, cumpliendo una condena a la que había sido condenado por el poder romano, y ejecutado con la pena capital romana, la crucifixión, a pesar de que sabemos también que fue sometido a otro proceso penal judío, juzgado con otras leyes, según los que le acusaban, también transgredidas por este profeta Galileo, y con la decisión de una condena también, una condena que no se llevó a efecto su ejecución. Se había decidido condenar a aquel profeta por haber transgredido dos preceptos de la ley judía, la blasfemia. Ya hablamos también que no se trata de lo que entendemos por blasfemia, sino aquellos oídos que precisamente nuestro evangelista en el Sermón de la Montaña, en un grupo de textos que les llamamos las antítesis, habéis oído que se dijo a los antiguos, es decir, habéis oído que Moisés dijo, pues yo os digo. Este pues yo os digo, a oídos de un judío sonaba algo así como algo absolutamente inaceptable. ¿Cómo se atrevía aquel profeta de Galilea? ¿Cómo se atrevía a cambiar las palabras del gran profeta Moisés, ¿no? Porque habéis oído que se dijo a los antiguos habéis oído que Moisés dijo, habéis oído que la ley de Dios dice, habéis oído que Dios dijo, pues yo os digo. Y esto hacía que los cables se cruzaran absolutamente, ¿no? De manera que, digo, esta cuestión de la liturgia de la palabra en la primera parte de la celebración de la Eucaristía no es una originalidad absoluta de aquel grupo que siguió a Jesús, sino que se limitaron a hacer lo que hacían en la sinagoga. Leían una primera lectura de lo que ellos llamaban la Torá, es decir, la parte más sagrada de las Escrituras, ¿no? Esos primeros 5 libros que he citado antes, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar y Devarim, que nosotros llamamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y que ellos denominan, como os decía, con esa primera palabra por la que empieza. Y tras esa primera palabra, escuchada en la lengua sagrada, en hebreo, y traducida simultáneamente en arameo, la lengua de los que estaban allí sentados, escuchando, y a continuación una segunda lectura que tenía necesariamente que estar relacionada con lo que se acababa de escuchar en la Torá, pero que era una lectura también del Antiguo Testamento, claro, no podía ser de otra manera. Estamos hablando del pueblo judío, ¿no? Y de sus escrituras sagradas. Evidentemente no tienen, ni entonces ni hoy, el Nuevo Testamento, ¿no? De modo que la segunda lectura que comentaba la primera era una lectura de los profetas, y que los liturgistas, que no les llaman así ellos, ¿no? Pero se escurrían el cerebro para ver de qué manera podían encontrar el modo de comentar esta palabra con también la palabra de Dios, ¿no? Algo que en la Escritura parece claro, el mejor intérprete de la Escritura
es la misma escritura, ¿no? Por más que seamos capaces de interpretar los textos y, intentar interpretar los textos. Pero aquella liturgia tampoco terminaba allí. A continuación venía la explicación del rabino. Una vez que se había leído la primera lectura, la importante, la Torá, y el pueblo había clamado cantando con un salmo, el mismo salterio de 150 salmos que tenemos todavía hoy nosotros. Y la proclamación de la segunda lectura, el rabino les explicaba, esta vez ya así, llanamente, con el lenguaje del pueblo y con la lengua del pueblo, en arameo, lo que acababan de escuchar. De modo que podemos darnos cuenta de que sí, hay una novedad que se introduce en esas dos lecturas, y es la lectura del Evangelio, que ellos no leían, ¿no? Y el desplazamiento que aquella liturgia hacía sobre la primera lectura de los textos de la Torá, de la ley, del Antiguo Testamento, que se va a desplazar a la tercera lectura que leemos los domingos, y que es la lectura del Evangelio. De modo que la originalidad de aquel grupo que acudía a la sinagoga, y voy a ir cerrando capítulos que he abierto o frases que he abierto y he dejado sin concluir, ¿no? Jesús fue ejecutado en el Gólgota en el año 30 con la pena capital romana, la crucifixión, no llevándose a efecto aquella condena a muerte por la que le habían condenado en aquel proceso judío a la lapidación, y que durante los años siguientes, si Jesús fue crucificado en el año 30, la década de los 30, hemos hablado también muchas veces de esto, de los 40, de los 50, de los 60, de los 70, de los 80 y de los 90, durante 7 décadas, aquel grupo de hombres y mujeres que siguieron a Jesús estuvieron compartiendo todos los días el ir a la sinagoga a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y estuvieron compartiendo con el resto de grupos judíos que hoy conocemos bien, fariseos, esenios, celotas, saduceos, samaritanos, herodianos, nazarenos, que eran los que seguían al de Nazaret, ¿no? Siguieron compartiendo con ellos la sinagoga, siguieron compartiendo con ellos no hasta la década de los 90, sino hasta que aquel lugar fue destruido en la década de los 70, exactamente en el año 70, por las legiones romanas, por Tito, que en una guerra que había sido declarada en Galilea en el año 66, iba barriendo a los judíos desde el norte hacia el sur. Llegaron en el año 68 a la altura de Qumran, este nombre que tanto nos suena ahora, ¿no? Y que fue el momento en que aquellos judíos allí retirados escondieron todos aquellos textos que manejaban una inmensa biblioteca que salió a la luz ni más ni menos que en 1947, ayer, ¿no? Es decir, hace poquito tiempo, ¿no? Y que enterraron entonces en el año 68 y que permaneció sepultada en aquel desierto de Judea durante 19 siglos. Bueno, y la legión que siguió avanzando hacia el sur hasta llegar a Jerusalén fue entonces, en el año 70, destruyeron el templo. Pero durante todas aquellas décadas también, de los 30, 40, 50, 60 y 70, compartieron subir al templo con el resto de grupos judíos. Fariseos, esenios, samaritanos, saduceos, celotas, herodianos, nazarenos, para celebrar las 3 grandes fiestas a lo largo del año. Pascua, que llamaban Pesach, Shavuot, Pentecostés, Sukkot, las cabañas, las tiendas. Eso sí, desde el principio aquel grupo tuvo una originalidad. No solamente iba a las sinagogas a leer la palabra de Dios como tal, como palabra de Dios, y a escuchar al rabino que la comentaba. No solamente subían al templo para ofrecer sacrificios y celebrar estas 3 grandes fiestas en las que todo judío
tenía la obligación que viviera allí en Palestina de peregrinar a la ciudad santa, al menos esas 3 veces al año, pero los que vivían en Jerusalén subían a acudir al templo. San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 1, 2 y 3, dice que subían al templo 3 veces a rezar, según su costumbre. ¿De qué está hablando San Lucas en el año 90? Si no hay iglesias cristianas, evidentemente del templo de Jerusalén. ¿Y según qué costumbre? Cuando dice según su costumbre, la de los judíos, de subir a rezar por la mañana, al mediodía y al caer la tarde. Pero digo, tenían una originalidad absoluta. Bueno, 3. Se reunían todos los días en las casas. En las casas, no en la parroquia flamante de mi querido amigo Gonzalo, recién bonita, ¿no? Y en las casas, para recordar, más que recordar, o sí, para recordar, pero etimológicamente, volver a poner en el corazón, recordar, otra vez en el corazón, las palabras y las acciones de Jesús, sobre todo aquella última, en la que cuando vinieron a por él, antes habían estado cenando con él, y antes solamente lo recoge el evangelista San Juan, pero recoge unos capítulos magníficos, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18, que no están ni en el relato de Marcos, ni en el de Mateo, ni en el de Lucas. Y es una larguísima sobremesa que tuvo aquella cena. Marcos, Mateo y Lucas nos cuentan la cena y al acabar de cenar, cantando los salmos, salieron hacia el Monte de los Olivos, a donde acostumbraban a retirarse cuando estaban en la ciudad santa. San Juan nos cuenta capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, unos largos 6 capítulos que solamente él cuenta, con una larga sobrecena, si podemos utilizar ese término. Y esta fue una originalidad. Se reunían en las casas para conmemorar aquel momento. Las palabras que Jesús repitió, repetir sus gestos de bendecir el pan, tomarlo, partirlo, esperando que se volviera a repetir aquel milagro de que se les abrieran los ojos y comprendieran de una vez por todas lo que les había dicho y lo que habían visto sus ojos, ¿no? Y que parecían estar ciegos, ¿no? Y que parece San Lucas referirse a esto. Y otra originalidad, aquella oración que Jesús les había enseñado y que también desde el principio distingue al grupo. Y otra originalidad que otros grupos judíos hacían, la de estos ritos bautismales que eran ritos purificatorios, como hoy sabemos que realizaban los de Qumran todos los días, varias veces al día, y que este grupo, el de los judíos nazarenos, realizaba una única vez para pertenecer al grupo. De modo que desde el principio hubo continuidad de su liturgia, que retomaron para la liturgia cristiana, en esta liturgia que repetimos también con novedades, y originalidad, ¿no? La fracción del pan, que se llamó con esos nombres recogidos en la Escritura, la cena del Señor, la fracción del pan, la Eucaristía, los 3 nombres que encontramos en los escritos apostólicos, y el cuarto, con el que lo denominamos todavía hoy, y que a partir del siglo IV, cuando cambiamos de lengua y pasamos del griego al latín con esas últimas palabras del ite missa est, ¿no? Se concluía diciendo que sí, había terminado la celebración, pero no había terminado en absoluto lo que allí se había hecho, ¿no? Al contrario, era entonces cuando comenzaba esta misión, ¿no? De hacer público lo que allí se había vivido. De modo que, y vuelvo a cerrar otro capítulo abierto antes, ¿qué hizo el Concilio Vaticano II? En 1964, que fue el momento en que se publica este primer documento, y como digo es el de la liturgia, una liturgia que no voy a decir que, bueno, pues desde luego era mucho más pobre que la que tenemos en la actualidad. Lo primero que pensó el concilio es
hacer que leyéramos todos los evangelios, pero que cada año leyéramos un evangelio. Y ahora que empezaremos el leccionario del ciclo A, leeremos, y siempre que hacemos este primer año del ciclo, el A, leeremos el evangelio según San Mateo, y el segundo, en el ciclo B, leeremos al evangelista Marcos, y en el ciclo C, al tercer año, leeremos al evangelista Lucas. Y, como os decía, siempre, tanto en el A como en el B como en el C, leemos el cuarto evangelio, el evangelio según San Juan. De modo que el Concilio Vaticano II instituye en esta liturgia dominical 3 lecturas para enriquecerlas, ¿no? Y hacer que la vida litúrgica, que no solamente tuviera una lectura con los tiempos litúrgicos, Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, bueno, etcétera, ¿no? Y luego este tiempo que llamamos ordinario, ¿no? Normal, habitual, en donde también se van introduciendo otras fiestas a lo largo del ciclo litúrgico. Claro, todo esto hace que pues sea complejo a lo largo de un año hacerse esta idea complexiva, ¿no? Esta idea de conjunto de los temas que la liturgia va desarrollando de una manera muy concienzuda, tratando de pues poner lecturas penitenciales en momentos fundamentales del tiempo litúrgico, en Adviento, en Cuaresma, ¿vale? Es decir, en los tiempos que son tiempos que llamamos de preparación para celebrar grandes fiestas litúrgicas. Desde luego, durante los primeros siglos, la única fiesta fue la fiesta de la Pascua. Hubo que esperar 400 años, 4 siglos, para celebrar, por ejemplo, la Navidad. El primer calendario, es verdad que si el primer calendario litúrgico que tenemos, que es del año 352, en donde se cita ya en un calendario litúrgico la fiesta de Navidad, pues claro, evidentemente, si esto aparece ya publicado, es como cuando se publica algo que es, pues está haciendo oficial, por decirlo de alguna manera, una práctica que se viene haciendo ya desde hace, a lo mejor, muchas décadas, o a lo mejor algo más que muchas décadas, ¿no? Pero bueno, el primer documento oficial es del año 352. Hasta ese momento, la única fiesta que los cristianos celebraban era la Pascua, ¿no? Pero, claro, todo tiene su razón de ser también. ¿Por qué el siglo IV? Pues porque el siglo IV, como ya hemos dicho también tantas veces en los cursos anteriores, ¿no? En el siglo IV suceden 2 cosas importantes, y es que el emperador Constantino el Grande, en el año 311 primero, con un edicto de tolerancia, en el año 313 después, con el llamado edicto de Milán, prohíbe que las persecuciones a aquel grupo, al de los cristianos, que habían comenzado ya mucho tiempo antes con el César Claudio, y que continuaron con los siguientes emperadores, con Nerón, precisamente el emperador bajo cuya persecución, la de Nerón, como comentamos el día pasado, fue ejecutado San Pedro y también San Pablo, ¿no? Uno crucificado cabeza abajo y el otro decapitado por ser ciudadano romano. A ellos los comentábamos también el mes pasado. De modo que en el 313 aquellas persecuciones terminaron. Todavía no, el cristianismo no ha pasado a ser la religión oficial del Imperio Romano, sería a final de ese siglo, pero sin embargo aquel emperador, y sobre todo su madre, que conocemos con el nombre de Helena, ¿no? Y que tenía esta sana obsesión, ¿no? De, un poco como la nuestra, de ir a aquellos lugares y querer ver aquellas piedras y verlas una y otra vez y volver otra vez a ese lugar y otra vez y otra vez. Y Santa Elena tenía esta pasión también, ¿no? Y estaba absolutamente abducida por el hecho de encontrar la cruz del Señor, ¿no? Que, como sabéis, pues precisamente el Santo Sepulcro tiñe todas estas leyendas entre la leyenda y la historia, ¿no?
que pretenden encontrar esta cruz del Señor con estos prodigios que sucedieron y que son, pero no vienen ahora al caso. Y en su tiempo se empiezan a construir las basílicas, es decir, cuando San Lucas dice que subían al templo a rezar según su costumbre, está hablando del templo de Jerusalén. Solamente a partir de la época del emperador Constantino empiezan a construirse iglesias cristianas y empieza este desplazamiento de donde se había reunido la comunidad en la casa de alguien importante de la comunidad. Se reunían a cenar, ¿no? Como muchas de nuestras reuniones. Dicen que los mediterráneos somos así, y aquella cultura es mediterránea, ¿no? Todo es alrededor de la mesa, y todo es comiendo, ¿no? Todo se cierra, bueno, nos haremos una paella y hablaremos de esto, ¿no? Pues aquella cultura es así, alrededor de una mesa. Pero en aquel momento está ese desplazamiento, y al final de ese siglo, justo en el año 380 y justo en el año 381, con otro decreto, el decreto de Constantinopla, pues el cristianismo pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano con aquel emperador Teodosio, ¿vale? Y entonces, claro, es comprensible que en el siglo IV todo cambia. ¿Y por qué aquella fiesta única que se había celebrado hasta el momento, la Pascua, la resurrección del Señor, empieza a tener otro interés? Pues porque ni más ni menos hasta el calendario va a cambiar. Y ese calendario que hasta ese momento era, según los años de la fundación de Roma, a partir de aquel momento va a ser antes y después del nacimiento de Cristo, ¿no? De modo que es normal que se empiece a celebrar la Navidad, y también era normal que aquel día importante, claro, y que fue casual en aquel momento, el 25 de diciembre, era una fiesta importantísima del Imperio Romano. Se celebraba el nacimiento del sol, y lo celebraba todo el imperio. ¿Y qué pensaron? Esta fiesta ya la celebramos. El 25, claro, si no sabemos en qué año nació Jesús, sabemos una aproximación. En el 7 antes de Cristo, en el 6, en el 5, en el 4, en uno de esos años. Ni en el 8, ni en el 3 antes de Cristo. O en el 7, 6, 5, 4. Pero no sabemos con certeza el año, tanto menos el mes, tanto menos el día. Pero el día 25 de diciembre, el Imperio Romano celebraba el nacimiento del sol. Y como los textos de muchos de estos teólogos primitivos que hablaban del sol naciente, del sol que venía a brillar, del sol que resplandecía, ¿no?, refiriéndose a Jesús, pues hizo que se hablara precisamente y que se empezara a celebrar esta fiesta, ¿no? Como digo, tal vez al principio de una manera casual, pero que pues fue el modo en que al imperio le resultó absolutamente posible pasar de una fiesta pagana a una fiesta creyente en Jesús, ¿no? Jesús había nacido el 25 de diciembre y seguimos celebrándolo en esa fecha. De modo que, claro, el Concilio Vaticano II va a hacer que la riqueza de lecturas pues cobren una realidad absolutamente nueva. Bueno, he visto que no me he dado cuenta, perdonad. Son menos 10. Bueno, quería pasar un poco revista, pero es que quiero decir muchas más cosas de esto. Pasar revista a los grandes temas que hay. Voy a hacerlo así de una manera muy genérica. En el ciclo litúrgico de Adviento-Navidad hay una gran idea litúrgica que no podía ser otra, que es la de Jesús en Manuel. Esto es también una originalidad de Mateo. Ningún otro evangelista recoge este dato, ¿no? Quiere decir, el hecho de llamar a Jesús de esa manera. No lo hace Marcos, no lo hace Lucas, no lo hace Juan, ¿no? Y además esto tiene mucho que ver, esto que la liturgia nos va a recordar en el primer gran ciclo que comenzaremos,
que es el de Adviento, ya dentro de muy poquito, y la liturgia nos va a recordar este Emmanuel, que Immanuel en hebreo significa con nosotros Él, con nosotros Dios, ¿no? Dios con nosotros. De modo que ahí vamos a encontrar estos dos grandes temas del ciclo litúrgico, en el que se va a presentar en esa primera lectura al profeta Isaías en cuatro grandes textos, en donde hablarán como Jerusalén, ciudad de la paz, en donde hablarán como el Mesías poseedor del Espíritu, en donde se hablará del futuro de la liberación y de la alegría, y en donde se hablará de esta esperanza de que tiene que venir también en ese texto del Mesías, que precisamente los evangelistas, y aquí la originalidad es de Marcos, tomaron precisamente para hablar del acontecimiento central del que todo parte, el bautismo de Jesús, ¿no? Que será el comienzo precisamente de este ciclo que dejará atrás la Navidad y que comenzará el tiempo ordinario, ¿no? Con la fiesta del bautismo del Señor, cerrando ese ciclo. Y que esa fiesta, en el Evangelio de Marcos, el relato es precedido precisamente por la presentación de este precursor del Señor, que ya hablamos también en una ocasión de cómo el cristianismo primitivo identificó a este profeta Elías, que tenía que venir y que era el signo, como todavía hoy los judíos cuando se reúnen a celebrar la Pascua, con la puerta de la casa abierta y con la silla alrededor de la mesa vacía y con sus platos y su copa que se llena de vino, esperando que esa noche venga Elías, ¿no? El precursor del Señor, porque ese será el signo de que el Mesías va a llegar. Y el cristianismo primitivo lo identificó con la figura de Juan el Bautista, y al presentar Marcos este relato, lo presenta con esas palabras magníficas del Evangelio del Antiguo Testamento. Y lo digo con estas palabras porque ese término, que podríamos decir el inventor es Marcos, euangelisestai en griego, proclamar la buena noticia, no es originalidad de Marcos, es originalidad del profeta Isaías, que en el capítulo 40 dice: yo soy la voz del que grita en el desierto, euangelisestai, anunciar la buena nueva del Señor, ¿no? De manera que el tiempo de Adviento y Navidad va a recoger este gran tema, que culmina con esas 4 lecturas, como digo, de Isaías, recogiendo estas promesas que van, como veis, increscendo, ¿no? De Jerusalén, ciudad de paz, el Mesías que vendrá, poseedor del Espíritu, futuro de liberación y de alegría, y por último, el Mesías que es el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? Es también este profeta que en el capítulo 7, versículo 14, bueno, este texto es muy, muy importante, ¿no? Porque esas palabras las recogerá San Mateo. La recogerá San Mateo en el capítulo 1 del Evangelio, cuando unas palabras que en el siglo VIII a.C., 800 años antes del nacimiento de Jesús, aquel primer profeta que escribe esos capítulos primeros del libro, dirige a la mujer del rey Acaz, que era estéril y no podía tener niños, y como signo de que habían encontrado gracia a los ojos del Señor, le dice el profeta Isaías a aquella mujer, la esposa del rey: concebirás y darás a luz un niño, y le pondrás por nombre Immanuel, con nosotros Dios. Y el evangelista San Mateo recogió estas palabras, ¿no? De nuevo que encontramos en este profeta. Las lecturas apostólicas en este primer momento del ciclo litúrgico subrayarán también este momento, la necesidad de velar, primer domingo de Adviento, la necesidad de esperar, pero en un esperar que es ponerse al servicio de los demás, no es una espera como la que motivó la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses: como va a venir el fin del mundo, vamos a esperar que llegue, ¿no? Y habían decidido
no trabajar, y por eso San Pablo le dijo, vale, pues de acuerdo, no comáis, no queréis trabajar, no comáis, ¿no? Aquella historia se terminó enseguida. La necesidad de la paciencia el tercer domingo de Adviento, y luego la Pascua como el fundamento de la esperanza. Y esto es muy interesante porque van a mezclar, la liturgia va a mezclar estas dos grandes Pascuas, ¿no? De hecho, en Tierra Santa hay un lugar precioso que encontramos en el Monte Tabor, ¿no? Y es la iglesia de la Transfiguración, una iglesia que un arquitecto extraordinario, terciario franciscano, Antonio Barluzzi, que hace muchísimas de estas iglesias renovadas, pero todas ellas construidas sobre cimientos de grandes basílicas de la época de Constantino, en el siglo IV. Y allí construye una iglesia con forma de 3 tiendas, ¿no? Porque según la tradición cristiana, aunque ninguno de los evangelistas nos dice que fuera el Tabor, nos dice que se los llevó a un monte muy alto, ¿no? Y siempre se llevaba a los mismos, ¿no? A Pedro, a Santiago y a Juan. Y se los lleva y dice que delante de ellos, en ese monte tan alto, se transfiguró delante de ellos, ¿no? Y allí hay no es una escultura, es un mosaico magnífico, ¿no? De todas las transfiguraciones del Señor, hablando de la primera, del nacimiento, bueno, y de estas otras que cuenta el Evangelio, y terminando con la última, que es la Pascua. Y la liturgia va a tener esta visión, ¿no? De proponernos a nuestra meditación esta unión de la Pascua de Jesús, la resurrección, con la primera transformación de Jesús, que es el nacimiento. En Navidad, con esta vigilia y con las 3 misas, con las lecturas tradicionales que siempre ha leído la liturgia romana, en la que se celebra de nuevo también el misterio de la Encarnación en el contexto pascual y bautismal, ¿no? Y por esto la liturgia de Navidad también va a hacer mucho hincapié en esa cuestión, con la fiesta de la Sagrada Familia, la octava de la Pascua, ¿no? Leyendo de nuevo un fragmento de la infancia de Jesús que alude a la Encarnación, y luego también en esa solemnidad de la octava de Navidad, en donde se celebra en la liturgia la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, ¿no? Y que va a coincidir precisamente con el comienzo del año oficial civil, ¿no? Si el año litúrgico comienza antes para los creyentes, para los cristianos, el año civil comienza el 1 de enero y comienza con esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y el ciclo litúrgico que termina con el bautismo del Señor. Bueno, había pensado ver también Cuaresma, Semana Santa, Pascua, y hablar un poquitín de este tiempo ordinario, pero son las 9 y este año nos hemos propuesto que esto dure solamente 1 hora para no hacer esto eterno, y también para hacer que la tercera sesión, que es la que tendremos la próxima, comencemos al revés, ¿vale? Llevamos 2 sesiones, una que hemos visto el plan, el proyecto literario, teológico de San Mateo, y otra que hemos visto, bueno, hemos visto una caricatura del proyecto litúrgico que, bueno, pues la próxima semana empezaremos por concluir un poquitín esta liturgia, ¿vale? Con estos otros ciclos que faltan, dando simplemente unas pinceladas. Tenéis que perdonar que haya empezado por la liturgia judía, que haya empezado por el Concilio Vaticano II, pero solamente de esta manera podemos darnos cuenta del gran tesoro que el Concilio Vaticano II nos ofreció con este primer documento, en el que renovaba, y solamente me he detenido en la liturgia dominical, pero también la diaria la renovó el Concilio Vaticano II, creando una liturgia basada en años pares, como el que empezaremos, y años impares, como el que estamos. Y en los años impares leemos unas lecturas durante todo el año, durante todos los días, y en los años pares
leemos otras lecturas que no hemos leído en los impares, ¿no? De modo que, para que nos hagamos una idea de lo que supuso esta riqueza extraordinaria que el Concilio Vaticano II nos regaló con el documento Sacrosanctum Concilium. El próximo encuentro hablamos un poquitín de estos otros ciclos litúrgicos que faltan, y antes de terminar, porque quedan unos minutos, simplemente recordar el plan de Mateo, ¿vale? Recordar el plan de Mateo, porque el próximo día, como digo, después de dedicar 15 minutos, ¿vale? Me dejaréis 15 minutos de los otros 45 que tendréis vosotros la palabra, ¿vale? Tendréis vosotros la palabra y empezaremos al revés. Empezaremos por las preguntas, ¿vale? Las preguntas que hayan surgido durante el mes pasado, durante el atropello de hoy, ¿vale? Tendremos también a nuestra disposición el vídeo extraordinario de la primera versión. Y simplemente recordar el plan literario teológico de San Mateo. San Mateo lee a San Marcos, pero lee además ese otro texto que hemos dicho, el Evangelio de los dichos del Señor, que también leyó San Lucas. Por su parte, San Mateo y San Lucas no se conocieron. Sin embargo, los dos tuvieron los dos mismos libros, uno en cada mano. En una mano, San Mateo y San Lucas tenían el Evangelio de San Marcos. En la otra mano, San Mateo y San Lucas tenían el Evangelio de los dichos del Señor. Y con este material, cada uno de ellos, a San Lucas ya lo hemos visto, y lo hemos visto repetidamente, porque hemos visto el tercer Evangelio, escrito por él, y los Hechos de los Apóstoles, escrito por él, como segunda parte del Evangelio. Este año nos centramos en San Mateo, y dijimos que el Evangelio de San Mateo es muy original, porque así como San Marcos cuenta muchas acciones que Jesús realizó, San Mateo cuenta muchos discursos que Jesús pronunció. Esta es también la originalidad que va a tener San Juan. De hecho, ya he dicho, los capítulos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 no están ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas. Y que son esa larga sobremesa que tuvo la última cena de Jesús con sus discípulos. Antes, bueno, eso ya no sabemos si fue antes de dejar el cenáculo y salir hacia aquella montaña, o como hacemos cuando estamos por allí, que mientras vamos caminando, vamos ahora que tenemos estos medios que permiten que los que van en el grupo vayan escuchando lo que vamos diciendo por el micrófono, tanto Gonzalo como yo cuando estamos por allí. Y no sabemos muy bien dónde aconteció aquello, pero el hecho es que se recogieron aquellas palabras de Jesús. El Evangelio de San Mateo tiene una originalidad absoluta, que también repite San Lucas. Repite, entre comillas, porque ya vimos que esa repetición no cuenta ni un solo acontecimiento de los que cuenta Mateo, y Mateo no cuenta ni un solo acontecimiento de los que cuenta Lucas en el capítulo 1 y en el capítulo 2. El anuncio del nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús, quiénes vienen a adorarlo y qué sucede después de aquella adoración, ¿vale? Y tanto en Mateo como en Lucas, bueno, hablamos de Mateo, capítulos 1 y 2, originalidad absoluta, no está en San Marcos. San Mateo va a recoger en el capítulo 3 y 4 el comienzo de San Marcos, ¿vale? Capítulo 3 y 4 de San Mateo es el comienzo del Evangelio según San Marcos. Y originalidad de San Mateo, capítulo 5, 6 y 7, Sermón de la Montaña. ¿Qué sucede? Pues que ahora que San Mateo ha contado el primer gran discurso de Jesús, necesita volver al relato de Marcos, que cuenta lo que Jesús hacía, y vuelve al relato de San Marcos, y en los capítulos 8 y 9 concentra todas estas acciones que Jesús realiza alrededor del lago de Galilea, en el norte de Israel, ¿no? Reuniendo allí prácticamente
en el relato de San Mateo, casi todos los milagros, hay también algunos más en el resto del Evangelio, pero casi todos en esos 2 capítulos, el 8 y el 9. Y a continuación, originalidad de San Mateo, capítulo 10, segundo gran sermón, el sermón de la misión. Y de nuevo, capítulos 11 y 12, San Mateo vuelve a contar a San Marcos. No repite lo que San Marcos había dicho, pero es desde luego la estructura de su relato que él va enriqueciendo con otro modo de contar y desde luego con otra forma de escribir, mucho mejor, diríamos, desde el punto de vista estilístico, ¿no? De nuevo, una novedad de San Mateo, capítulo 13, tercer sermón. No es indiferente el número, son 5 solo. ¿Por qué no escribió 6? ¿Por qué no escribió 4? Porque 5 son los libros de la Torá. Y porque aquella comunidad la habían expulsado de la sinagoga. Y yo creo que San Mateo quería decir, no habéis perdido la Torá. Esta es vuestra Torá. Esta es la nueva Torá, el Evangelio de Jesucristo. Son los 5 libros de vuestra ley, ¿no? De modo que, tercer sermón, las parábolas. Y en el capítulo 13, San Mateo reúne prácticamente casi todo, también tiene alguna más dispersa pero casi todas están en el capítulo 13 del relato de San Mateo, ¿vale? De nuevo, capítulos 14 y 15, San Mateo vuelve a leer el Evangelio de San Marcos y va contando la historia. Jesús sale de Nazaret de Galilea y sube a Jerusalén, en donde encontrará la muerte, ¿vale? Pero este primer momento está alrededor del lago. Estamos en los capítulos 14 y 15, en donde de nuevo vuelve a San Marcos a contar las acciones que Jesús está realizando y ya nos encontramos en un momento crucial para este Evangelio, que aquí va a ser el capítulo 16 y que en Marcos fue el capítulo 8. Aquellas palabras que Jesús pronuncia en Cesarea de Filipo. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Simón Pedro toma la palabra y le dice, Señor, tú eres el Mesías y el Hijo de Dios. Y aquí, en este Evangelio, y solo en este, y no en Marcos, le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Por esto a este cuarto discurso le llamamos el sermón eclesial, ¿no? Y que dura el capítulo 16, 17 y 18 del relato de San Mateo, original del texto. Y ahora, si hasta ahora han sido 2 capítulos, el 3 y el 4, el 8 y el 9, el 11 y el 12, el 14 y el 15, entre el cuarto y el quinto va a duplicar los capítulos y será el 19, 20, 21 y 22, 4 capítulos de sección narrativa, llamamos, en donde une un sermón con el otro, ¿no? Y originalidad de Mateo, capítulo 23, 24 y 25, sermón escatológico, que termina con aquella parábola con la que hablábamos el otro día. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de comer. Y la gran pregunta, y lo voy a unir con la liturgia, lo voy a unir como hemos empezado con la liturgia de hoy. Y todos se extrañan, ¿no? Sobre todo los segundos, cuando les dice, apartaos de mí, malditos, ¿no? Estos sí que se extrañan, ¿no? Por lo que les dice. Y se preguntan, pero Señor, ¿pero cuándo te vimos, no? Hambriento, desnudo, en la calle o enfermo, y no te visitamos. Y la respuesta de Jesús, que engancha con esta novedad absoluta del evangelista Mateo. ¿Quién es este de quien habla el relato de San Mateo? El Dios con nosotros. Este que pasa desapercibido. Este que pasa desapercibido siempre. Este que no sabemos muy bien quién es. Este que tal vez al revés sí que sabemos muy bien quién es, pero nos encogemos de hombros, ¿no? Como estos de la parábola del
capítulo 25. Señor, ¿cuándo te vimos? Enfermo, desnudo, en la cárcel, sin techo, y no te socorrimos, ¿no? Y las palabras de Jesús, ¿no? Cada vez que no lo hicisteis con uno de estos más pequeños, mis hermanos, tampoco lo hicisteis conmigo, ¿no? Y por eso, pues, unimos un poco el Emmanuel del Evangelio de la Infancia, el Emmanuel del último de los sermones, el Emmanuel del plan litúrgico del leccionario de Adviento y Navidad, del leccionario A que estamos a punto de comenzar, y que a continuación de esos capítulos 26, 27 y 28, final del relato según San Mateo, tenemos la pasión según San Mateo, ¿no? Y que la de los 4 evangelistas es diferente en sus matices. Y por eso es tan importante prestar atención a esto que la liturgia nos propone y darnos cuenta de que el año que comienza nos propone a San Mateo, el siguiente nos propondrá a San Marcos y el siguiente nos propondrá a San Lucas, y en los 3 nos va a proponer siempre a San Juan, ¿vale? El próximo día, 10-15 minutos para terminar de ver el plan litúrgico del Evangelio de Mateo y 45 minutos de preguntas, ¿vale? Nos vemos... ¿cuándo es? 10 de diciembre. Diciembre. Bueno, Pero- será... No recuerdo cuándo es. Pero antes, Ah, sí, es verdad. si que queréis, faltaba, vamos, si tenéis tiempo, bueno, la parroquia tendrá otra reinauguración, ¿no? Es decir, ha tenido muchas. Después del incendio, tal, pues ahora es otra reinauguración. Podríamos decir, está totalmente, se han integrado todas las pinturas, las esculturas magníficamente realizadas, la arquitectura a conjunto, los bancos bien dispuestos, vamos, está caliente el pan y envejecido el vino. Así que os invitamos a celebrar la Eucaristía con nosotros el próximo 28 de noviembre. De acuerdo, la misa será a las 7:30. Es momento de compartirlo, de disfrutarlo y sobre todo de dar gracias, sencillamente. Y en este dar gracias, afrontar esta novedad, poder convivir con ella y esa novedad que a mí siempre cuando se habla de novedad resuenan las palabras estas, evangelion, ¿no? El Evangelio, la buena noticia que siempre podemos llevar a los hombres. Y en este caso, al barrio, pero también es un testimonio del Evangelio en medio de la ciudad y me atrevería a decir a nivel de Europa y a nivel del mundo. Lo siento, pero es así. Agradecer a don Ricardo pues este esfuerzo de cómo litúrgicamente presentar la novedad que significó la palabra, el Evangelio de Mateo que se recoge en la liturgia, como lo nuevo, lo novedoso, esa originalidad que es continuación de la ley y de los profetas. Y eso es lo que también en los discursos de Mateo se muestra prácticamente para decir y contestar a la pregunta ¿quién es Jesús? ¿Y tú qué dices? ¿No? Pues, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Pedro contestó sabiamente, ¿no? Nosotros cómo contestamos. Adiós. Bueno, pues Es que no pararíamos. que la Virgen nos acompañe durante este camino y también que acoja todas nuestras oraciones, intenciones y que esto nos sirva también para crecer en nuestra fe, en nuestro camino de fe.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.